Dios les bendiga, hermanos de la pradera. Les saludo en el nombre de Jesucristo el Señor, siempre deseando ricas bendiciones para esta congregación hermosa que Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear. Y en este momento deseo ricas bendiciones para toda la congregación en general. Saludar a los diáconos, a las directivas, a las familias, a los niños, a los simpatizantes, y decirles, quiero en esta tarde, en este momento, dedicarles acá un salmo muy conocido, el Salmo 18, unos textos. El Salmo 18, el verso 1, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En estos textos, hermano, quiero dedicarlos a la iglesia, a la congregación de la pradera, decirles que estos textos nos invitan a confiar en nuestra roca eterna de los siglos, que es Jesucristo el Señor, en nuestro alto refugio, que es el Dios eterno. Queremos decirles que en los momentos que está viviendo este mundo de aflicción, de dificultad, hoy podemos decirlo con seguridad: hermanos de la pradera, sigamos confiando en este Dios todopoderoso. Él nos va a seguir ayudando. Allí en nuestras casas les invito a seguir clamando, adorando, seguir realizando los devocionales, los ayunos, seguir hablando con este Dios que es el que nos va a ayudar todos los días de nuestra vida. Lo único que debemos hacer usted y yo es confiar en nuestro Padre Celestial. Le reiteramos, Él sigue teniendo el control de este mundo, de su iglesia, de su vida y de mi vida, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos hacer una oración por toda la amada iglesia de la pradera, por las familias. Este es el año 2020, el 2020 es el año de la victoria, y queremos orar por todos ustedes. Lo hemos estado haciendo la familia pastoral de parte de mi esposa, la hermana Graciela. Ellas envían saludos a todo este pueblo hermoso. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo por todas las familias para que recibamos fortaleza de parte de Dios, recibamos esa bendición que necesitamos todos los días de parte de Jesucristo el Señor. Maravilloso Dios, en esta tarde invocamos tu nombre. En este momento, Señor Jesucristo, acudimos ante tu presencia. Sabemos que eres el Dios eterno y poderoso, Señor. Ese Dios que tiene control de nuestra vida, Señor. Presento cada familia, presento cada hogar de esta congregación, presento los niños, los jóvenes, presento las familias, presento, Señor, la iglesia en general, los simpatizantes, porque declaramos y lo sabemos, Señor, que en medio de estas situaciones complejas, este es el año de la victoria. Señor, coloca esta congregación delante de ti, porque tú eres la roca eterna, tú eres nuestro alto refugio, y como dijo el hombre de Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en este momento queremos compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Queremos enseñar en esta tarde la Biblia. Y la Biblia enseña allí en San Mateo capítulo 6, el verso 6, traigo una enseñanza titulada La oración privada. Quiero hablar en este momento, en esta oportunidad, de la oración privada. Y quiero mirar allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el verso 6, esta escritura conocida para todo el pueblo de Dios. La Biblia dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice la Biblia, escúchelo, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es palabra de Dios. En este momento quiero traer una enseñanza que he titulado La oración privada. Y cuando hablamos de aposento, es cuarto, es habitación, es sala. Todos debemos hacernos una pregunta: ¿cómo está nuestra comunicación con Jesucristo? ¿Cómo está nuestra comunicación con nuestro Dios? Nuestra intimidad espiritual, esa comunicación con el Dios del universo.
Algo interesante me enseña la palabra de Dios allí. Este hombre de Dios, el apóstol Santiago, allí en el capítulo 4, hablando de la cercanía, la intimidad, la comunión. Hay algo interesante que cita allí el escritor, Santiago capítulo 4, el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la parte inicial de este texto. Y qué bueno saber que Jesucristo, el Señor, ese Dios, está interesado en que usted y yo nos acerquemos todos los días de nuestra vida, que seamos cercanos a Él. Y sabe que el creyente que sabe orar, lo que está mostrando es absoluta dependencia de su Señor Jesucristo. Y en los tiempos que estamos viviendo, no podemos darnos ese lujo de no orar, porque entonces entrará la frialdad a nuestra vida. Y lógicamente esto va a afectar nuestro andar con Dios. Y yo quiero mostrarle, enseñarle y recordarle que Moisés, ¿qué tal de este hombre de Dios, de este líder, de este caudillo, si no hubiera pasado tiempo con su jefe, Jehová de los ejércitos? Era un hombre que dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. Enseña la palabra de Dios que en varias oportunidades fue allí al monte a hablar con Dios 40 días y 40 noches. Y de esto se desprendieron maravillosas bendiciones. Entre ellas, este hombre tuvo la revelación, tuvo ese privilegio de recibir los 10 mandamientos por el dedo de Dios. Otra bendición bonita y especial que tuvo este hombre de Dios es que la Biblia enseña en Éxodo capítulo 25, el verso 40. Dice la escritura: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto indica que este era un hombre de oración, y cuando dice en el monte, y este verso 40, significa que Moisés le fue revelado el diseño del tabernáculo, porque esto es claro, un hombre y una mujer que tiene esa oración privada, que tiene esa comunicación a diario con Dios, tendrá de Él revelaciones especiales. Y yo quiero decirle que tenemos en la Biblia el ejemplo más supremo, más claro. Tenemos al Señor Jesucristo. Él nos ha dado ejemplo. Y a través de la Biblia quiero mostrarle Jesucristo en su ministerio, siendo divino y humano. La Biblia dice cosas maravillosas del ejemplo que nos dejó el Maestro. La Biblia enseña en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, el verso 35, de Jesús en su ministerio. Escúchelo, por favor. Dice la Biblia en San Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Eso dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 6, el verso 46. Hay algo poderoso que enseña la Escritura. Dice la Biblia, la palabra de Dios, San Marcos capítulo 6, el verso 46. Escúchelo, por favor. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Yo quiero decirle que Jesucristo siempre ha sido famoso, pero la fama nunca lo distrajo de tener esa parte de su ministerio, siendo humano y siendo divino, de estar orando. La Biblia enseña en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el verso 15. San Lucas capítulo 5, el verso 15. La palabra de Dios dice algo trascendental, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Pero escúchelo, pero él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Le reitero, la fama no lo distraía. Yo quiero decirle que las multitudes acudían
a este Dios maravilloso, a este Dios poderoso, pero la fama nunca lo distrajo del estar allí en adoración, de estar allí en oración, porque pasó más tiempo en oración privada que nadie. Esto indica que dejó un ejemplo a la iglesia y a cada uno de nosotros. Yo quiero enseñarle y recordarle a los lectores de la Biblia que cuando eligió a sus 12 discípulos, la Biblia enseña allí, en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, el verso 12 y el verso 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y dice la Biblia que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué maravilloso saber que Jesucristo enseña a su iglesia a través de todas las generaciones y a través de su ministerio que debemos de tener todos los días, que en nuestra vida debe de estar la oración privada en cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle que quedaron tan impactados de esto, que hubo un discípulo que se atrevió a decirle: enséñanos a orar. Esto lo enseña la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, el verso 1. Y fue ese discípulo Felipe. Él quedó impactado. Él no le dijo: Jesucristo, enséñame a predicar. Jesucristo, enséñame a cantar. Jesucristo, enséñame a sacar y a expulsar demonios. Porque es evidente, y no estoy diciendo que esto sea malo, que no sea un ministerio muy maravilloso. Lo que indica es que el hombre y la mujer que oran, que tienen relación con su Padre eterno, con el Padre celestial, pues Dios los va a respaldar de una manera especial, y en esa persona van a haber dones, van a haber ministerios y van a haber talentos. El apóstol Pablo, hablando acerca de la oración, dice cosas maravillosas también. Pablo motiva. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, allá a los colosenses y para nosotros hoy, en el capítulo 4, el verso 3, Pablo dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sabe que Pablo enseña que oraba de día y noche por las iglesias, pero pide que le ayuden a él en oración también? ¿Para qué esta oración del capítulo 4, el verso 3? Para algo significativo, para que se abran puertas. Por donde Pablo iba, él quería que allí predicar el evangelio y extender el reino de Dios. Y ese reino de Dios se podía extender con poder y autoridad, y para que muchos se acercaran a Jesucristo a través de algo, y era a través de que la iglesia le ayudara al apóstol de Dios a través de la oración de cada creyente de ese entonces. Y hoy sigue la necesidad. Yo solicito y le pido hoy a la congregación, en el nombre de Jesucristo, que nos ayuden a orar para que a través de esta situación que se ha estado viviendo, porque yo sé que esto también va a pasar, esto va a ser temporal, para que muchas personas, Dios toque las conciencias, se les abra allí el conocimiento de Jesucristo el Señor, para que en esta iglesia también se despierte ese deseo en cada uno de nosotros y hablar con Dios, para que se rompan las cadenas, se rompan los yugos de las personas que están atadas. ¿Sabe por qué es importante la oración privada? La oración privada es importante. Quiero decirle, transmitirle esto sencillo, porque somos insuficientes para enfrentar lo que nos espera cada día. La oración privada es importante porque a través de ella Dios a usted y a mí nos da sabiduría y conocimiento. ¿Sabe que la oración privada, la comunión con Dios, esa oración allí en su cuarto, allí en la sala, o ese lugar especial que usted tiene allí en su casa, es importante? ¿Sabe por qué? Es para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. La oración privada es un romance entre Jesucristo y la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Es un enamoramiento entre Dios y su amada. ¿Sabe que los novios y las novias, ellos quieren estar comunicándose, quieren estar charlando a toda hora? ¿Sabe por qué? Porque se quieren expresar palabras hermosas, se quieren decir cosas lindas. Y esto es normal en los enamorados.
en los que están allí en esa etapa del noviazgo. Y yo quiero decirle que no solamente en los novios, en los esposos que están allí enamorados todavía, en esos que están extasiados de amor, se quieren decir palabras lindas. Porque yo quiero decirle que el romanticismo es muy importante en una relación, y la oración privada también es romanticismo entre Dios y su iglesia. Y hay un texto en Cantar de los Cantares que me parece maravilloso. Cuando Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el verso 14 dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Escucha esta palabra para cada uno de nosotros en este momento. Dice la Biblia: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo quiero decirle que es necesario volver a la oración privada, a encerrarnos con Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Se hace necesario esa oración privada, porque yo quiero decirle que cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no somos cercanos a Él, yo quiero decirle que el cristiano se secará, se volverá un profesional, será débil, sin fe, sin unción. Será como un músico sin oído, será como un poeta sin la inspiración. Yo quiero decirle, será un creyente lleno de temores, de miedo, de incertidumbre. Se le irá la paz y el gozo del Espíritu Santo se esfumarán. Si uno, yo quiero decirle, quiero hacerle una relación y una analogía. Yo quiero decirle que si uno deja de respirar, se muere. Si uno deja de respirar, se muere, porque no hay aire allí en los pulmones. Y yo quiero decirle que la oración es la respiración del alma y del espíritu, y nos permite tomar aire para vivir sanos y llevar una vida cristiana victoriosa y a otro nivel. Este momento que estamos viviendo, la iglesia también está viviendo un momento difícil, pero yo quiero decirle en el nombre de Jesucristo, de esto vamos a salir. Pero Dios también permite muchas cosas para que lleguemos a un nivel también alto allí en la relación con Dios, a un nivel de oración, de adoración, de comunicación, de reconocimiento, o sea, un nivel superior donde podamos ver milagros, donde podamos ver sanidades, donde podamos ver conversiones, donde se moverá la diestra de Jesucristo en su iglesia y en las familias de esta congregación. Cantares 2:14 dice esas palabras bonitas: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Si hay algo que anhela Jesucristo, es que cada creyente esté orando, que cada creyente esté clamando, adorando a ese Dios eterno. Yo quiero decirle que para ir terminando esta enseñanza muy sencilla, en esta oportunidad Dios anhela escuchar nuestra voz. Puede ser que alguno haya caído lastimosamente en la rutina, haya caído en la monotonía, y diga: ¿qué le digo yo al Señor Jesucristo? ¿Qué hablo con este Dios? Pero este mensaje en esta oportunidad nos invita a acercarnos a un Dios vivo, que es real, que es bueno. Dios anhela escucharnos cada mañana, en la tarde y en la noche, una palabra que salga de nuestro corazón y que llegue ante su trono. Alabado sea el nombre de Jesús, y le glorifique, porque a través de la oración privada, le reitero nuevamente, se rompe todo yugo, y Dios dará paz y victoria para seguir adelante en este camino hermoso. Él espera que cada uno de nosotros sea un adorador enamorado de su presencia y tenga hambre de su gloria, que lo exalte porque Él es bueno y maravilloso, que lo exalte por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Sabe qué es lo que de Jesucristo? Él es santo, Él es fiel, y no solamente eso, Él hace maravillas y proezas en medio de su pueblo. Iglesia de la Pradera, les motivo a entrar en ese nivel superior de la oración privada, a no caer allí en los miedos, a no caer allí en los prejuicios de que si Dios me escucha o no. Cada vez que alguien se arrodilla, allí Dios su oído lo afinará para escuchar a ese creyente que necesita de su Creador. Hoy les invito, acerquémonos a ese Dios que es maravilloso y bueno y quiere hacer cosas
estupendas en el pueblo de Dios, en su iglesia, en su familia y en la mía. Paz de Cristo para todos en esta tarde. Bendiciones para esta amada iglesia en el nombre de Jesucristo el Señor.